Ahí va a empezar a transmitir. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo, en una conexión desde Lima y Buenos Aires, junto con el reconocido psicólogo, psicólogo educativo, ¿no? El logoterapeuta Gastón del Río, ¿no? Querido amigo Gastón. Hola Alejandro, hola a todos, un gusto encontrarnos y compartir desde la distancia este espacio, ¿verdad? Sí, desde la distancia que de alguna forma no nos impide poder estar uno junto al otro, ¿no? Prácticamente ahí en la cámara, poder estar uno junto al otro, en una presencia que va más allá justamente del espacio, que es una ventaja que podemos tener. Pero nos estamos reuniendo aquí y para poder conversar un poco acerca de algo que es importantísimo, más aún en nuestro tiempo, y que tiene que ver con la educación, ¿no? Que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con cómo, a partir de la logoterapia, de la mirada que nos propone este modelo, este enfoque que nos apasiona tanto a muchas personas, podemos contribuir justamente con la educación, en los contextos educativos. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca del sentido de la educación y en función de algunas inquietudes que nos han ido surgiendo y que pueden ser también aportes que de alguna manera intenten mejorar, rehumanizar, hacer de la educación esos contextos, esos ambientes llenos de sentido, enriquecedores. Así que bueno, vamos viendo, estamos transmitiendo a través también de Facebook Live, ¿cierto? Y ¿tú logras ver? ¿Ves ahí la transmisión, Gastón? Sí, la veo perfecto. Perfecto, pero yo no la logro ver. Siendo sincero, es la primera vez que transmitimos a través de Zoom a Facebook Live. La primera vez, la vez pasada transmitimos, las veces pasadas han sido directamente por Facebook Live, pero el Zoom da esta posibilidad de esta visibilidad que de pronto nos da una mejor visibilidad, qué sé yo, una mejor conexión también, creo. Así que ya estamos Así que aquí, seguramente se irán conectando. No transmisión, así que Gastón, te voy a pedir que de pronto los comentarios que pueda ir habiendo, ¿no? Puedas comentarlos un poco. Perfecto. Bueno, Gastón, como les comentaba, autor también, y esto es importante, autor de algunos textos, de algunos libros acerca de la logoterapia en la educación, que hace bastante tiempo viene desarrollando este tema importante, ¿ok? Y bueno, se nos presenta la oportunidad de estar juntos nuevamente para hablar, esta vez del sentido de la educación. Gastón, ¿cómo estás? Muy bien. Alejandro, realmente justo un día muy particular, ¿verdad? Porque venimos en Argentina, allá en Perú, ¿verdad? Y
y por lo que uno va charlando en otros países también de la región, teniendo que ver cómo educar en este contexto tan particular. ¿Sí? El año pasado nos presentó un desafío para esta altura y, y parece que ahora viene la segunda revancha, ¿verdad? Otra vez que apela en estos tiempos a nuestra creatividad sobre cómo educar y qué sentido tiene la educación y es por eso que también los aportes de Frankel, de la logoterapia, creo que hoy por hoy nos pueden dar algunas herramientas, algunas luces sobre desde dónde poder encauzar estos momentos. Así es, así es. Creo yo al igual que tú, creo fervientemente, ¿no? Tengo mucha fe en que en la educación está precisamente la revolución que de alguna manera mejore el mundo. Creo que es una cuestión que compartimos desde hace un tiempo y que tú has desarrollado mucho. Y en ese sentido, hablemos un poco entonces, conversemos un poco entonces acerca del sentido de la educación, que es un tema que, bueno, es importante y más aún en nuestras sociedades, ¿no es cierto? O sea, porque hay culturas, como tú expones muy bien en ese libro que escribes llamado De la cultura del bienestar a la cultura del bien ser, y expones que, bueno, hay países, hay culturas donde los modelos educativos están muy desarrollados, no solamente en un sentido de la técnica, sino en un sentido humano también, ¿no es cierto? Pero en nuestras sociedades hay algo que o sea, está faltando mucho, ¿no? Está más bien muy deshumanizada la educación. ¿Qué Sí, opinas? ¿Qué a sientes ver, de eso? ahí creo, Alejandro, que hay un punto. Creo que uno puede brindar todo el sistema, pero es por donde empezamos, ¿verdad? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Porque el hecho de la humanización, uno puede plantear toda una estructura educativa que humanice, pero en el fondo si los actores, las personas que están ahí involucradas, no se comprometen con la tarea de humanizar, no se vinculan como personas, no nos vinculamos como personas, queda en la nada, ¿sí? Justo nosotros antes de empezar esta charla decíamos, bueno, la virtualidad nos da posibilidad de algunas cuestiones en el marco educativo, pero la presencialidad sabemos que tiene otro impacto. Y tal vez la presencia en la distancia, ¿verdad? Es verdad que perdemos el contacto físico puntualmente del otro. ¿Sí? Yo digo, con esta modalidad perdimos el olor del otro. ¿Sí? Ah, Y parece, es un sentido que en el fondo nos conecta mucho con otras personas. Pero, y es algo propiamente también de las personas, bueno, en realidad de los seres vivos, el tema del olor, ¿sí? Pero, y acá voy al hecho de dónde empezamos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Porque bueno, no tenemos la estructura, pero sí tenemos que hay un vínculo pedagógico, ¿no? Hay un vínculo educativo, ¿sí? Y lo primero que empieza a educar es el encuentro con el otro, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí? Como para invitar a pensar es cómo nosotros, cada uno, nos vamos disponiendo al encuentro con el otro para el proceso educativo, que no lo tenemos que confundir con la instrucción, pero muchas veces lo metemos en la misma bolsa, sí, es verdad. ¿sí? Y Cuando hablas de instrucción, ahí es donde yo siento que hablas de algo que ocurre mucho, ¿no? Que tiene que ver con esta mera transmisión del conocimiento y con esta transmisión de conocimiento que además va sumada a una cuestión también de competitividad, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no necesariamente tiene que ver con lo que estamos viendo, con lo que estás planteando en relación a este encuentro, esta relación con el otro, ¿no es así? mm, exactamente, o sea, la instrucción la podemos ver de muchos modos, de hecho, muchas de las alternativas educativas que nos plantea el contexto de pandemia se apoyan en la instrucción de no perder esa fase, pero no necesariamente hablan de un proceso educativo.
de cómo nos involucramos, ¿sí? Y es por eso que los aportes de la logoterapia nos hoy dan paso para una revolución educativa. Ya hace un tiempo, sí, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca porque tal vez en este contexto de vuelta tan particular, en el cual tal vez los educadores, dígase, padres, docentes, directivos, eh, estamos con un nivel de ansiedad y de irritabilidad muy alto, ¿sí? La situación Un social, burnout. el burnout, sí, pero también propio de lo que nos toca, ¿verdad? Estamos hablando de que en Lima nuevamente están en confinamiento, ¿verdad? Acá en Argentina la mayoría de los colegios tienen o jornada más reducida, o van algunos días sí, algunos no, van algunas semanas sí, algunos no. Todo esto trae a la logística familiar también un nivel de tensión. Y no nos olvidemos que cuando hablamos del sentido de la educación, ¿sí? La educación se da en el encuentro entre las personas, por eso para empezar desde ahí. Y tenemos la educación de la familia, la educación de las escuelas, que nos vamos a meter ahora, o en los centros universitarios, que nos vamos a meter en mayor profundidad, pero en el fondo la clave está cómo nosotros nos educamos para aprender a convivir y a ser con el otro, ¿sí? Que este es el gran desafío. Por eso tal vez hay países que tienen un montón de estructuras, pero gran parte, y acá empezamos a hablar de los aportes de la logoterapia, ¿sí? Es cómo consideramos a la persona hoy, cómo la vemos en esta totalidad, y cómo se promueve un vínculo y un encuentro con el otro. Un vínculo y un encuentro con el valor que me convoque, que tiene sentido de la tarea. Has dicho algo que me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con el encuentro mismo como la educación misma, ¿no? Es decir, la educación no se da en una relación cualquiera, sino que es una relación humana, es una relación de entrega. Me has hecho acordar a la relación terapéutica, ¿no es cierto? Donde Frankel decía de que lo que genera los cambios, ¿no es cierto? O lo que produce el cambio, la transformación, es la relación humana, más que la técnica o el método, es la relación humana. Y lo mismo es en la educación, ¿no es cierto? Yo ahí tengo que reconocer que yo justamente planteo esa ecuación, ¿verdad? A partir obviamente de Frankel, eh, porque la individualidad y la singularidad de un educador y del educando, ¿sí? Que aún en una clase se da de un modo muy particular, ¿sí? Es algo bien fenomenológico, es cómo cada uno reconoce mi presencia y lo que le genera mi presencia y el encuentro que tiene conmigo, ya va a generar una disposición diferente. Por eso, la cuestión algo simple, la cuestión actitudinal del docente, ya hoy marca un montón. Y por eso, hace un tiempo, yo una de las propuestas que iba haciendo en un colegio era, bueno, el protocolo nos exige usar barbijos, bueno, en lo posible que sean transparentes, porque con el barbijo perdimos toda esta expresividad, Sí, ¿sí? sí. Entonces, entiendo, a ver, yo soy alguien que destaca siempre el valor de la mirada porque nos dice un montón de cosas, pero la gestualidad, ¿sí? Pensemos sobre todo en los chicos de los niveles de los primeros grados, ¿verdad? Y el lugar que tiene la gestualidad, bueno, eso para la presencialidad. La virtualidad a veces nos da, hoy sí también podemos ver al otro, verle la cara. Por eso el valor de intentar e invitar a que el otro esté conectado, con las cámaras prendidas, ¿sí? Sí, felizmente en la universidad este semestre se ha dado que han empezado a prender las cámaras para participar y la experiencia es diferente. Y eso que dices respecto al encuentro y que la educación se da en la relación y que tiene que ver con la disposición del educador, que invita de alguna manera también a la disposición al joven o al niño, al educando, ¿no? Porque mientras no prendemos la cámara,
hay una forma de relación. Yo paso lista y me dicen, presente profesor, buenos días. Presente profesor, buenos días. Pero cuando van a participar ya en medio de la clase y les digo, por favor, puedes prender tu cámara, y cuando la prenden y aparecen, entonces en ese momento la alumna, por ejemplo, me dice, mucho gusto, hola profesor, mucho gusto. Pero esta misma persona ya me había saludado al comienzo cuando dijo, buenos días profesor, presente, acá estoy, pero sin prender la cámara. Al prenderla, es como que recién, de alguna forma, nos estuviéramos relacionando. Hola, profesor. Pues me saludaste. Pero es otra experiencia, ¿no es cierto? Sí, a ver, por eso también es un involucrarse distinto, Ujú. ¿sí? Creo que hoy estamos en el inicio. A ver, ya hay mucha gente que ha investigado sobre el impacto de lo que es así la educación a distancia, pero sobre todo para ir a los aportes logoterapéuticos propiamente, ¿sí? Tenemos esto del encuentro, ¿sí? Porque el encuentro, si vamos a lo concreto, Frank también decía, ¿verdad?, que la presencia del otro es atemporal, ¿sí? Cuando uno, o sea, el reconocimiento del otro va más allá del espacio, ¿sí? La presencia física nos va a generar un impacto, ¿sí? Pero de hecho él, para los que han leído El hombre en busca del sentido, él cuando estaba en el campo de concentración, él evocaba la presencia de su mujer, ¿verdad? Y sentía que estaba con él, ¿verdad? Cuando justo era el cumpleaños de ella, que él escuchaba un violín, ¿sí? Entonces, lo traigo a colación por el simple hecho de que lo primero, uno de los primeros elementos es prestar la atención a cómo vamos nosotros hacia el encuentro en el proceso educativo. La disposición, ¿no es cierto? La disposición, ¿verdad? Y acá sumo algo. Hoy tal vez gran parte le estamos apoyando en la instrucción y no necesariamente en el proceso de educación. ¿Sí? Ya hace unos años, y todavía nos encontramos con muchos docentes con esta modalidad, ¿sí? Y no es que la instrucción no sea necesaria, pero solo en ello quedamos cortos, ¿sí? Claro, claro. Además, el docente instructor, capacitador, ¿no es cierto? Este, tiene una disposición también distinta al docente, al educador, ¿no es cierto? Ujú. La mirada del educador, entiendo yo, tiene que ser una mirada que profundice y vaya más allá de las competencias, ¿no? Que vaya más allá de las características, que vaya de la personalidad, que vaya más allá de las aptitudes, de las habilidades, del conocimiento, ¿no? Sino que apunte a la persona, como Exacto. conversábamos y tú me decías, es que no estamos poniendo a la persona en el centro. A ver, y ahí yo sumo una cuestión, que es, si es más allá de estas cuestiones, es reconociéndolas en primer lugar, Mm. ¿sí? A mí me gusta hablar de los condicionamientos, sobre todo con los chicos, ¿verdad? Como aquello que nos posibilita, nos restringe el uso de la libertad, ¿sí? Siempre le acompaña la pregunta con, ¿cuál es la mejor personalidad? ¿Sí? Y sabemos que no hay la mejor personalidad. ¿Mejor personalidad para qué, verdad? Pero ¿qué pasa? La personalidad en el fondo, y características, no sé, voy a la teoría de las inteligencias múltiples, seguramente condiciona el uso de mi libertad. La condiciona en tanto que yo voy a tomar decisiones a partir de ese condicionamiento. En mi tiempo libre, si yo tengo más desarrollada la inteligencia musical, y tal vez considero la opción de, no sé, poderme escuchar música o tocar un instrumento. Pero ¿qué pasa? Si yo no reconozco mi humanidad, tampoco voy a poder reconocer mi humanidad posible, citando un libro de Claudio García Pinto, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Y hoy pasa y es uno de los grandes desafíos de la educación, es ayudar a que los chicos tomen conciencia, ¿verdad? Vamos a este doble juego de la conciencia. Conciencia de sí mismo, de qué les pasa, de cómo están viviendo estos momentos. Y después de la conciencia logoterapéutica, que es la que vamos a intentar apelar, ¿verdad? Esa conciencia como órgano de sentido que permite descubrir lo valioso para salir, ¿sí?
Porque no tenemos que quedar solo con una. Si somos una totalidad, agarremos todo el combo, ¿sí? Justo el otro día hablaba con un chico que me contaba que en su segunda semana de clases en el colegio hicieron una propuesta que a mí me pareció estupenda, que es, bueno, vamos a empezar de vuelta a reconocer las emociones. Tal vez el chico tiene 10 años, se esperaría que todo ese desarrollo de la inteligencia emocional ya lo haya hecho. Pero sin embargo, es necesario, ¿por qué? Porque el estar ahí en el colegio, mirarse con sus compañeros, con el tapaboca, hablar de emociones, es distinto que hacerlo de este modo. Por Pero ¿qué supuesto. pasa? Te da el lenguaje común, ¿sí? Y ahora entramos a lo segundo, es, bueno, ¿cómo transitamos lo que a vos te pasa emocionalmente, desde lo biopsico? Y después es ir ayudando a descubrir qué sentido tiene el ir a la escolaridad de este modo, sabiendo que hay algo que te frustra, porque vos vas ahí, tenés un tapabocas, no están todos tus compañeros, no te podés mover del modo en el cual vos estás acostumbrado a moverte, ¿sí? Entonces, algo esencial es ayudar a que se empiece a reconocer la totalidad de la persona, ¿sí? Para acompañar en este proceso educativo. Eso tiene que ver con tener la posibilidad también de adquirir nuevas formas de ver la realidad, de ver a las personas, de ver al educando, ¿no es cierto? Porque muchas veces, tampoco es como que culpa del educador la actitud que tiene con el educando, es lo que ha aprendido, es lo que conoce, es como de pronto fue instruido, por así decirlo, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues confunde las cosas, pero en ese sentido también tiene la posibilidad de aprender nuevas perspectivas de repente, ¿no es cierto? Porque creo que lo que plantea, por ejemplo, pues Frankl y la logoterapia es algo que hemos ido aprendiendo, hemos ido integrando a nuestro ser, lo hemos ido haciendo nuestro, y de esa manera, siéndolo, es que podemos mirar a la persona como tú lo planteas. Es Mm, también de alguna manera un aprender algo, un desarrollar algo, ¿no es cierto? Esta disposición. Sí, a ver, y partamos también de la premisa que de vuelta todos somos personas, a todos pasan cosas, y insisto con esto que mencionamos hace un ratito, ¿verdad? La ansiedad y la angustia, ¿verdad? Que son elementos, la irritabilidad, que están hoy atravesando realmente a gran parte de la sociedad, ¿sí? Y, y es por eso que insisto con esto de que vos hablabas recién, bueno, están acostumbrados, todos estamos acostumbrados y todos tenemos algún patrón de afrontamiento de situaciones, ¿sí? Y bueno, estamos en una situación que tal vez la ansiedad nos lleva a que a veces se pierda este norte, ¿sí? Y por eso, si nosotros también estamos charlando hoy, si querés un mes del inicio de este, llamémoslo, nuevo ciclo escolar, ¿sí? Acá en Argentina estamos más o menos a un mes, con que nos encontramos con una realidad, con muchos aspectos que nos condicionan y nos generan angustia. Bueno, tal vez estos son los momentos, algunos lo podrán hacer hoy, otros lo escucharán este vivo en otro momento, ¿sí? Algunos se lo compartirán, pero la clave es, bueno, ¿cómo paramos la pelota? Y viendo lo que es hoy este partido, intentamos responder, teniendo en claro aquello que buscamos, ¿verdad? Aquello que nos parece valioso, ¿sí? Que acá si estamos hablando de la educación, estamos hablando de un otro. Qué importante eso, qué importante eso. Entonces, en medio, perdón, en medio de una circunstancia inusitada, tengo yo a una persona en casa que está en el colegio, ¿no? Y que se le dificulta en mucho, por ejemplo, hace cuánto tiempo no interactúa, ¿no? O sea, cuántas cosas que pareciera que se pueden estar perdiendo, pero al mismo tiempo qué oportunidades se dan también con esta coyuntura
¿Cuál es el sentido de la tarea del educador ahora, ¿no? En medio de esta pandemia, en medio de esta situación donde las distancias, donde todo es virtual, donde los jóvenes, donde los niños no interactúan y se pierde mucho también de lo educativo en lo vincular, porque algo que ocurre que cuando hay el recreo ya no se van a jugar, ya no se encuentran para comprarse algo en la tiendita del colegio, ya no juegan pelota en el recreo. Ahora apagan su cámara, su micrófono y cada quien está en lo suyo. Frente a esto que se pierde, ¿cuál crees que es la tarea de un educador que de pronto puede interiorizar, integrar una mirada logoterapéutica? A ver, hay, hay algo que es notable, que el encuentro con el otro es irreemplazable, ¿sí? Y es ahí donde tal vez la dinámica dentro de una casa, la dinámica dentro de un barrio, la dinámica dentro de una burbuja cobra una, me parece, mayor significatividad, ¿sí? Lo que ocurre, por lo menos lo que yo estoy viendo hoy, es que muchas familias durante el año pasado se fomentaron, en algunos casos, el encuentro entre sus miembros. Pero ahora cuando se empezó a liberar todo, este encuentro quedó en eso. Nos quedó en algo para seguir creciendo. ¿Sí? Como nos conectamos para sobrevivir, no para vivir. ¿Sí? A mí me parece que hay dos grandes aristas que pueden ayudar. Una es desde dentro de la casa, de que intentar promover el encuentro con otros. ¿Sí? Comprendo que vivimos en un contexto que la situación de salud pública es compleja, pero también es desde donde uno conoce al otro y, entre comillas, también qué riesgo está uno dispuesto a asumir. No para hacer una fiesta de 1000 personas, tratar de encontrarse con un otro, con los cuidados, ¿verdad? La distancia, sabiendo que tienen algún tipo de afinidad y de cuidado similar. Por el otro lado, desde los colegios, ¿verdad? Desde los educadores, eh, tienen que promover actividades grupales. ¿Actividades grupales en dónde? Totalmente, bueno, por medio de la virtualidad, si da el caso. Pero grupales que te exijan estar con el otro. Y es por eso que volvemos a algo esencial, a la creatividad, ¿verdad? A tener momentos de poder expresarse artísticamente, de armar cosas. Hay recursos muy simples como si es todo virtual, bueno, hacer videos, pero que aparezcan los miembros ahí, ¿verdad? Así que los involucren. Porque si no caemos siempre en el copy-paste, ¿verdad? O vos haces la 1, yo hago la 2 y el otro hace la 3. ¿Sí? Y en el fondo, ese no es trabajo colaborativo. ¿Sí? Y ahí no hay Es- nada en equipo. no hay nada de equipo. Por eso el desafío de promover el trabajo colaborativo, aunque sea virtualmente y acorde a la edad de los chicos, ¿sí? Tal vez rotando grupos, y acá sí entramos en que entra la creatividad del educador, ¿sí? Que este es un gran recurso que, bueno, nosotros justo vamos a charlar y a ampliar un poco en el curso que vamos que vamos a dar, ¿verdad? Pero los docentes, los educadores, tenemos la posibilidad, ¿sí? Tenemos una posibilidad única que muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Por eso es tan clave la vocación docente, ¿sí? La vocación de los educadores, ¿sí? El otro día charlaba con algunos profesores y me decían, hay gente que dice, te rascaste durante todo el año. Un modo de decir que como que no trabajaron tanto durante el año de la pandemia.
Y con la mayoría de los educadores que yo hablo, me dicen, el año pasado fue el año que más trabajé, o uno de los que más trabajé, y uno de los que más tuve que aprender nuevas cosas. Porque todos estamos en este proceso, ¿sí? Y si hablamos de un encuentro, yo tengo que también poder reconocer cómo está el otro y reconocer cómo estoy yo, porque todas estas experiencias nos terminan transformando. Si el encuentro terapéutico nos transforma, el encuentro pedagógico también. Interesante eso, ¿no? Porque creo que tal cual esta tarea socrática que de alguna manera encontramos en la terapia, la encontramos también en la educación, ¿no es cierto? Porque tiene que ver también con este dar a luz, tiene que ver también con esta verdad del propio educando, de la propia persona, ¿no? Y ahí el papel de la relación, el papel del educador, ¿no? De saber de alguna manera cómo relacionarse con la persona y a partir de esa relación poder ayudar a que el educando despliegue. Acá es donde venía también una cuestión importante. Estábamos pensando cómo a través de un encuentro humano, socrático, logoterapéutico, podemos facilitar o contribuir en que los jóvenes desarrollen esto muy humano, ¿no? Que desplieguen lo espiritual, ¿no? Su libertad, su responsabilidad, su apertura al mundo, los valores, ¿no? Mm. Encontrarle sentido a su vida, el proyecto de vida existencial, tantas cosas. ¿Qué crees tú ahí con eso? Eh, a ver, yo creo que la chispa esta de búsqueda de sentido de los jóvenes y los adolescentes se encuentra muy presente. También creo que el no encontrar el mundo como un espacio de búsqueda hoy eh, hizo que muchos, no todos, pero muchos, realmente empezaran a- a intentar aquietar esa chispa, ¿sí? Realmente por lo menos me ha pasado de encontrarme hoy sí con cada vez más polaridades de adolescentes, de aquellos que son una tromba y están con ese anhelo de sentido a flor de piel y encuentran misiones convocantes, tareas para irse realizando, aspectos para irse comprometiendo, y algunos que con mayor profundidad están eh, aislándose, ¿verdad? De vuelta, tal vez con síntomas de vacío, pero que hay etapas, ¿verdad? Hoy el hecho de conectarse mucho en la virtualidad es un nuevo síntoma de vacío, la virtualidad por la virtualidad, ¿verdad? Heidegger hablaba de que las personas que vivían de modo inauténtico, entre los rasgos que tenían era que le dedicaban tiempo a las habladurías, ¿verdad? Y, Ajá, y claro. a mí siempre me gusta porque es una imagen muy simple, ¿verdad? Y si vos estás citando, scrolleando en TikTok videos todo el día, ¿sí? A ver, no hay problema, puede ser una actividad recreativa, que le encuentres un valor, pero si termina tu día y no te fuiste transformado, ¿sí? Fue otro día más para nada, ¿sí? Entonces, ahí es donde Heidegger hablaba de este Dasman, le llamaba, me parece, ¿no? De esta existencia que termina siendo inauténtica. Y qué importante eso que mencionas, cómo la logoterapia puede ser también una herramienta, ¿no? Que nos permita, que permita a los jóvenes o a los niños ir cultivando esto de ser auténticos, ¿no? Esto Sí, de ser su libertad, de ser conscientes de cuán libres son, de sí, que a de ver, ellos depende mucho. sí, creo que a veces también nosotros tenemos que tener cuidado de, Mm, de ver a qué nos referimos con la autenticidad. ujú, Porque hoy muchos chicos consideran que ser auténtico, muchos adultos también, es ser espontáneo, ¿verdad? Hago lo que claro. yo quiero y no me importa nada más que lo que me pinta o me surge a mí ahora y no me importa el otro.
¿sí? Así es. ¿Sí? Pero me parece que yo por lo menos suelo decir, para llegar a la autenticidad, primero tenemos que poder reconocernos a nosotros, reconocer el mundo. Bueno, Y acá pues, sé que podremos ampliarlo con aportes de un montón de otros autores, pero por lo menos desde una mirada más logoterapéutica, y terminar reconociendo ese valor, actuando a partir de ese valor, ¿sí? Comprometiéndome y ahí voy viviendo de un modo auténtico, ¿sí? Que es vivir de un modo coherente. oye, justo yendo a eso de esta autenticidad, que también implica esa conciencia y ese compromiso con la tarea. Yo me acuerdo de un Frankl, a mí me encanta algo de Frankl cuando dice que realmente en la vida no hay nada que nos haga saber que la vida tiene sentido tanto como la conciencia de una tarea en la vida, ¿no? Y esto de la autenticidad me ponía a pensar en el educador que se experimenta desde la autenticidad, dónde entra el sentido de la tarea en la forma de vivirla, de dónde le surge, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, estas intuiciones de las que hablaba Scheller, estas intuiciones de valores, esta percepción de que hay algo importante que mueve, que atrae, esta decisión personal comprometida en algo con la plena comprensión y conciencia de que estoy haciendo algo que me surge y que quiero también, principalmente incluso, ver por el otro, contribuir. Frankel decía en mayor o menor medida a la comunidad, esa trascendencia, ¿no? ¿Qué hay con eso? ¿Qué te viene a la Mira, mente? mira, lo estoy escuchando y me venía a la mente la película, la última película de Disney, que será otro motivo para charlar, ¿verdad? Soul. Ah, claro. Sí, me La he venía eso a visto. la mente, sobre todo la imagen era el 99, ¿cómo se llamaba el chico? No me acuerdo el número, eh, que cuando, cuando justamente vuelve y podemos ver la analogía del vacío y era un espectro que andaba por la vida, ¿verdad? Mm, Sí, que es muy interesante porque los espectros sí van por la vida, pero cuando a él lo empiezan a pelar, él empieza a reaccionar y a moverse, sí. ¿sí? Y se quiere escapar y todo, porque era conectarse con algo que generaba tal vez angustia, pero te comprometía, ¿verdad? Porque él estaba sufriendo y por eso estaba ahí. ¿Por qué lo traigo? Me vino eso a la cabeza, porque una cosa es actuar orientado por un valor, ¿sí? Y ahí es cuando uno como educador apela a la conciencia y ayuda a que la persona reconozca que actuar a partir de un valor descubierto me termina transformando. Pero hoy nosotros vivimos en una cultura que está reforzando otros sistemas que existen, obviamente, en todos nosotros, como puede ser el sistema de recompensa, ¿sí? Que se va a apoyar más, tal vez, en el deseo, ¿sí? De mi aquí y ahora, y hago lo que tengo ganas, ¿sí? No es fortuito que si vamos a un dato concreto, hoy haya un fracaso matemático, ¿sí? Porque la matemática nos ayuda a desarrollar habilidades del cerebro que tienen que ver con la capacidad de postergación, ¿sí? Si hoy uno habla, muchos chicos usan la palabra de moda, soy un procrastinador crónico, me han llegado a decir, ¿sí? Bueno, estupendo, o sea, que te reconozcas esa aptitud. El hecho es si vos querés mantenerlo o no, ¿verdad? Y ver si se puede ir cambiando o no. Y es por eso que, digo, bueno, nosotros también tenemos que reconocer que hay todo un sistema de recompensa que se va gestando. Y por eso vos hablás de los niños, de los adolescentes, sí. Creo que tenemos que ir más allá de este sistema de recompensa, reconociéndolo, ¿sí? De reforzamientos, ¿no? Sería. A ver, sí, pero a ver, no de reforzamiento de ese sistema, sino es romperlo por adentro, ¿sí? Claro. Es ayudar a que la persona tome conciencia de su sistema de recompensa, que de vuelta se hace, que se generan muchas veces involuntariamente, ¿sí? Ah, no, bueno, el otro día un chico me dio un ejemplo que a mí me encantó, me dice, Gastón, no es lo mismo
jugar a la Play, habiendo hecho la tarea, que sin haberla hecho. Mm. Desde que me lo preguntó, desde que me lo comentó, yo tuve clases con 8 cursos. Se los pregunté a los 8. El 100% de los alumnos me dijeron que tenía razón este chico. ¿Sí? Y ahí digo, bueno, esto habla de que hay un valor. Y se dan cuenta cuando actúan por un valor. Claro. ¿Sí? El hecho es que no siempre actuamos por un valor. Y por eso es educar en la libertad y la responsabilidad. Pero la responsabilidad con esta mirada bien logoterapéutica. La responsabilidad en tanto habla de quién voy decidiendo ser yo y cómo me comprometo con esa persona. ¿Sí? El problema está en que no se habla. Hablar de esto parece ser responsable y tener que hacer la tarea. Sí, pero Claro. ¿para qué? ¿En quién me convierte? ¿Verdad? ¿Cómo funciona? Y cito, mi sistema de recompensa también. ¿Sí? Ahí, a ese sistema de recompensas es donde yo te decía lo de que podría también decirse que es un sistema de reforzamientos. Esas recompensas son como unos reforzamientos a ciertas cosas. Sí, 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 a ver, el sistema de recompensa es algo que está netamente desde lo biológico, ¿verdad? Sí, y Ujú. vamos al ejemplo más simple, o sea, que se da desde la comida hasta la conducta. Claro. ¿Sí? Si, si yo meto un gol en el partido y mi equipo gana en el último momento, ¿sí? Y todos me empiezan a alabar, ¿yo qué voy a querer hacer el próximo partido? Voy a querer meter el gol, ¿sí? Y si no meto el gol, ¿sí? Me empiezo a preocupar, ¿sí? Y así se empieza a generar todo un sistema de recompensa. Vamos a lo concreto. Me maté estudiando para un examen. Me maté. ¿Cuánto estudiaste? 2 horas. Bueno, eso después lo discutimos, si matarse o no. ¿Sí? La persona se esfuerza por un examen. Tiene un mal resultado. El profesor no le da ninguna devolución. ¿Qué genera el sistema de recompensa? ¿Para qué lo voy a hacer si no tengo el resultado? Claro. ¿Sí? Y el valor del estudio en ese sentido, o el sentido que pueda tener, pasa desapercibido. Pasa desapercibido. ¿Sí? Porque tal vez el valor del estudio, ¿sí? Estuvo, pero después se empezó a trastocar, ¿verdad? Se empezó a opacar y terminó siendo como el 99, ¿sí? O como se llama el de la película. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el tema, por ejemplo, que- y va a lo que estás diciendo, y que tiene que ver con cómo también se nos ha acostumbrado a movernos desde el miedo, ¿no? O desde el temor, desde el temor. Y, por ejemplo, hacia salvaguardar nuestra comodidad. Es lo que en ese sentido llamas tú en tu libro esta cultura del bien ser de alguna manera, ¿no? No, la comodidad del bienestar Perdón, sería. del bienestar. Perdón, sí, del bienestar. Por ejemplo, en la universidad les digo a los alumnos, la idea es poder llegar temprano, ¿no? Poder aprovechar la clase y de alguna manera. Y entonces jugando, bueno, si es que a partir de mañana no llegan puntuales, yo los jalo, los desapruebo y no vuelven a entrar al curso. Y yo les pregunto, ¿qué van a hacer? Vamos a llegar temprano. Ok, pero ¿qué me garantiza a mí como educador que ustedes están llegando temprano porque desde la captación, ¿no? Desde la intuición de que hay algo importante realmente en llegar temprano a la clase? Y ahí entra lo que tú mencionas, esta autenticidad o esta responsabilidad, ¿no? De cuál es mi papel en mi llegar temprano y en mi proceso de aprender y de crecer y de educar y de educarme. Qué tan comprometido estoy con mi carrera como para llegar temprano, qué valores hay ahí. Pero están llegando a la clase temprano por esos valores que encuentran o porque no quieren salir desaprobados si llegan tarde, ¿no? Entonces, pues muchas veces llegar temprano va a implicar lo que tú mencionas, la tensión, la angustia,
pero es el compromiso con lo auténtico, por el valor que está ahí. Exacto. Y ahí por eso yo te sumo algo que es, eh, el sistema de recompensa lo podemos adiestrar. Yo me acuerdo, tenía un profesor en la universidad que llegabas tarde, la clase empezaba 7:45, o llegabas 7:45, ya era tarde. Cerraba la puerta y no podías entrar. ¿No? Entra la próxima hora, señor. Pero entrar a la próxima hora era, vos tal vez tuviste un viaje de 1 hora y llegaste tarde. ¿Sí? Bueno, era por el miedo, no era por el valor. ¿Sí? Porque en realidad, y acá estamos hablando de la educación, de la capacidad de valorar. ¿Sí? Porque cuando hablamos de la educación de valores, algunas veces se cae que los valores se imponen, ¿verdad? Y en realidad los valores están, y la idea es ayudar a que la persona reconozca el valor que tiene. ¿Sí? Pero por eso nosotros como educadores tenemos que enseñar a veces a visualizar esas situaciones. ¿Sí? A, a poder poner ejemplos, análisis, ¿sí? Para que se dé cuenta de vuelta cómo se transforman ellos al actuar. Una vez me dijeron, bueno, pero esto es ser empático. La empatía nos ayuda a reconocer valores también. Es un recurso psicológico, pero nos habla de poder ver al otro como un otro, ¿sí? De qué le pasa, qué siente. Pero ¿qué pasa con estos sistemas de recompensa? Nosotros vivimos en una cultura que funciona a partir de estos sistemas de recompensa. Claro. Todo el sistema publicitario se basa a partir del sistema de recompensa. ¿Sí? Con respeto y todo, bárbaro. ¿Sí? Pero yo tal vez no uso un desodorante porque, no sé, me va a permitir ser mejor persona. Tal vez lo uso porque me va a conseguir X beneficio. ¿Sí? Y obviamente me lo pongo desde acá arriba hasta el piso. Y en realidad acá arriba, que yo me eche desodorante no tiene nada que ver. Y de hecho, hoy, algo que refuerza y lo pensaba en cualquier deporte. ¿Sí? Hoy hay culturas que el valor es competir, no es ganar. ¿Sí? Pero, ¿cómo educamos a competir? Porque el valor de la competencia, y también lo tiene para uno ir intentando mejorar, ¿sí? Desarrollar malas aptitudes, alcanzar más nivel de profesionalismo. Puede ser algo valioso, pero la competencia sola, ¿no? ¿Sí? Claro, pues va a ser muy difícil, va a ser muy diferente para el que está más preocupado en no ser el número uno. Pero ¿qué pasa con qué pasa si la educación se ha venido concentrando en una especie de exigirnos a ser los número uno? ¿Qué te parece el cuadro de honor? En mi colegio había el cuadro de honor. El cuadro de honor. Éramos 50 alumnos y, a ver, el primer alumno, pues era, ¿no? Era pero ¿y qué pasaba con los que estaban más abajo? ¿Y qué pasaba con el que estaba al último, ¿no? Entonces, esa es una cultura también, ¿no? Del éxito, de tener que ser el mejor, de competir en ese sentido de lucha, ¿no? Y de estar como en ventaja o desventaja y de estar tan preocupado por ser el primero y que no venga alguien ni me saque de ese puesto porque valgo en la medida en que soy el número uno o soy el mejor, ¿no? O estoy ahí arriba. O estoy ahí arriba. O ¿Y estoy ahí arriba. qué se cultiva ahí? La voluntad de poder. Exactamente. Y por eso voy al hecho, y vuelvo a lo que estábamos charlando hace un rato, de ayudar a que la persona tome conciencia de sí mismo, de su mundo, y haga uso de su conciencia para descubrir lo valioso. Pero todo esto es un proceso educativo que sí es artesanal, es personalizado, ¿sí? Artesanal. Hecho a mano. A ver, esto es algo hecho a mano, Claro. ¿sí? Y, y todo bien. Se dice, bueno, la educación empieza por casa. Sí, y tal vez los padres son los que tienen un privilegio, muchas veces, de cómo ir generando una base. Tal vez como educadores tenemos un espacio para poder hacerlo también, pero no somos únicos.
porque hay una dosis artesanal, pero en el fondo el que termina de darle el toque de horno es la persona. ¿Sí? Ah, eso es importantísimo, ¿no? En el sentido de que en la educación actual o en nuestras sociedades se nos educa para ser seguidores, ¿no? Se nos educa para quedarnos en lo que Frankl llamaba el conformismo, hacer lo que todos hacen, o en el totalitarismo, hacer lo que los otros quieren que haga. Entonces, se nos educa para ser seguidores, se nos educa para admirar a otros, se nos educa para no pensar por nosotros mismos, ¿no? Solo se nos brinda información, pero nunca se nos dice, mastícala, digiérela, Bueno, la por procesa. eso, por eso uno de los grandes aportes para mí de una propuesta logoterapéutica, ¿verdad? Propuesta logoterapéutica en tanto, ¿a qué le vamos a ir prestando atención? Es a esto, bueno, a cómo se desarrolla el pensamiento crítico. No para que pienses igual que yo, ¿sí? Sino para que vos tomes tus decisiones a partir de aspectos que vos consideras. Por eso, para mí un educador es alguien socrático por sí mismo, Claro, ¿sí? claro. Pero bueno, de vuelta, también nos ocurre de que vivimos en un sistema que hay estructuras, como empezamos, ¿verdad? La charla. Y las estructuras ya promueven algo. Y por eso estamos hablando de una revolución educativa. ¿Sí? Que la revolución educativa es que ya tal vez cada uno desde el espacio donde está ya puede empezar a generar el cambio. ¿Sí? Me acuerdo el año pasado, en un curso conocí a una persona que me dijo, Gastón, ¿sabes qué es lo lindo de esto? Es que encontré otros locos como yo que les importa a la gente, ¿verdad? Sí, me decía. Digo, bueno, creo que somos más de lo que pensamos. El hecho es cómo nos vamos retroalimentando, ¿sí? Cómo vamos aprendiendo, cómo vamos profundizando. Y no estamos hablando de algo terapéutico, estamos hablando de una educación centrada en el sentido, centrada en la persona, ¿sí? Centrada en el encuentro. Y es por eso que es algo artesanal, ¿sí? Porque también ocurre que las experiencias educativas que tal vez cada uno de nosotros ha tenido, a nosotros nos han transformado de algún modo. Yo insisto en esto de, hay un tema que es cómo nos disponemos, volvemos, ¿verdad? Retocando algunas cosas, cómo nos disponemos. ¿Cuál es el sistema de recompensa? ¿Cómo ayudamos a que la persona reconozca el valor? Porque también ocurre hoy que algo simple, a veces el educarte te exige paciencia. Hoy vivimos en una cultura que no está. Y si uno se fija, creo que en esta charla, Alejandro, debemos haber citado entre los dos cerca de 15 rasgos culturales. De hecho. Nos podemos ir a luchar contra molinos de viento. No, bueno, conozcamos los bordes de la cancha. Es un condicionamiento. Son condicionamientos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta pelota? ¿Verdad? Así es, sí. Y ahí en eso que decías también, ya estamos acercándonos un poco para cerrar nuestra conversación de hoy, Gastón. Hoy me venía a la mente también dentro de esa deshumanización de la educación, me venía a la mente este, la masificación, ¿no es cierto? Eso tú decías, me ha gustado eso de la cuestión artesanal, ¿no? Porque lo artesanal es único en cada caso, ¿no? Si yo compro algo artesanal, es que ese objeto, esa vasija, eso artesanal que estoy comprando, es algo que lo han hecho con dedicación para ese objeto mismo. No estoy comprando algo que ha sido producido en molde, en masa. Si no estoy comprando, estoy adquiriendo algo muy único. Y esa cuestión me ha gustado mucho que has dicho, porque en la educación actualmente lo que hay es una cuestión masiva, ¿no? El educador lo que hace es transmitir, instruir, capacitar a un grupo,
¿no? Y yo creo que es importante la cuestión del grupo, por el tema del encuentro, de los vínculos, sí, pero creo que lo que mencionas de la disposición tiene que ir dirigida a la unicidad, ¿no es cierto? A la individualidad, a la peculiaridad de cada uno. Ahí está lo artesanal, que ¿Mm? por más que tengamos 40 muchachos en un aula o que tenga varios hijos, no puedo educarlos a todos de la misma forma o ser de alguna manera como que aplicar una teoría para todos. No es solo lo que Frankel también nos decía, tener cuidado con masificar porque perdemos de vista la singularidad, la unicidad de cada uno, ¿no? Y creo que eso que mencionas de esta educación artesanal tiene que ver con esa disposición para cada persona, para cada alumno. Ahí es donde también se despierta, creo yo, lo plenamente humano, la libertad, la responsabilidad, en ese encuentro que el alumno siente, que el educando, que el hijo siente como algo muy único y propio también, ¿no? Con el educando. Mm. Mira, y escuchándote, te sumo algo que me surgió, ¿verdad? Está este famoso libro de Erich Fromm, ¿verdad? El miedo de la libertad. Lindo libro, claro. Eh, y, y hoy por hoy me parece que son que los tres protagonistas de cualquier proceso educativo, ¿verdad? Sean padres, educandos o educadores, creo que muchas veces está este miedo a la libertad. Claro. Miedo a la libertad, miedo a quedar expuesto, a no saber qué hacer, ¿sí? Miedo a que esto realmente nos compromete. Y acá entramos a la parte, a que lo hace y le encuentra un sentido, se compromete con la tarea, no te da igual, ¿sí? Y el problema de escuchar la voz de la conciencia, para llamarlo de algún modo, es que uno ya no se puede hacer el nabo, ¿verdad? No te podés hacer el distraído, Ya ¿sí? Porque la es conciencia el te... punto de no retorno, ¿no? Exacto, ¿verdad? Sí, Te justo abriste vamos la a ir puerta y ya viste ya. exacto, ¿verdad? Y a ver, lo traigo a colación porque creo que es una invitación a ir generando esto artesanal. También ocurre que también me parece que es algo que hay que ir con mucho cuidado porque uno habla de libertad y automáticamente muchos se van para este, este extremo, ¿verdad? De hacer solo lo que yo quiero. Una cuestión más ¿Sí? impulsiva, Más ¿no? impulsiva, que muchas veces lo que hace es reforzar el sistema de recompensa, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Entonces, es por eso cuando hablamos de la autenticidad, es reconocer primero lo genuino, la persona, ayudar a que pueda tomar conciencia de sí y empezar a hablar de esto, de lo que implica la responsabilidad con lo mismo, el compromiso consigo, con el otro, con la causa, ¿sí? Aspectos bien logoterapéuticos, ¿sí? Que tal vez es simplemente cómo yo tomo notas en una materia, ¿verdad? O como vos decías, cómo yo llego a la facultad, ¿verdad? Si llego a horario, no, ¿sí? Yo hoy hice una pregunta, hoy dando clases, hice una pregunta y digo, esta pregunta se dan cuenta que me la pueden responder todos. Díganme un lugar que les gusta, desde el no sé a que tal vez tengan lugares, ¿verdad? Pero es empezarlos a involucrar, ¿sí? Creo que para que algo sea artesanal, ¿sí? A diferencia de estar así pegándole al yunque para moldear, la artesanal es que lo vamos co-construyendo a partir de lo que cada uno es. Y paradójicamente cuando algo es artesanal y se rompe o se daña, no te da igual. Claro, claro. Ojalá que podamos tener ese tipo de experiencias y de encuentros educativos. Mira, justo de alguna forma, pues, este, para eso es que estamos también proponiendo esta idea que nos surgió a partir de estas inquietudes y de estas conversaciones, con este curso que empieza pronto, ¿no? Este curso de logoterapia aplicada a la educación, este, que nos invita
a repensar la educación, a resentir la educación, ¿no? A de pronto tener la inquietud de que puede ser diferente esto, ¿no? Y de que puede ser realmente una revolución, ¿no? Una rehumanización de la educación y del mundo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo creo que todo parte siempre de una inquietud, de un sentir, ¿no? Y entonces, esa es un poco también la idea, ¿no? Este curso, este curso de logoterapia aplicada a la educación que vamos a desarrollar, al cual los invitamos, ¿no? Empieza pronto, ya la próxima semana, y es un curso donde dura 6 meses, donde estamos trabajando con Gastón todos estos temas, ¿no? Que hemos estado viendo. Los vamos a ampliar, por supuesto, de una manera muy experiencial, ¿no? Y con unas bases teóricas, antropológicas sólidas, para tratar precisamente de que sea un curso no de instrucción, ¿no? No tanto de capacitación solamente, sino que también brinde herramientas, brinde formas, pero que en especial nos transforme en la mirada que tenemos respecto a la educación. En esta transformación de la que nos hablas, Gastón, es donde empieza el aprendizaje. Yo creo que ese aprendizaje es con H intermedia, ¿no es cierto? No solo es un aprendizaje cognitivo, que muy bien que lo sea, pero creo que es algo cognoscitivo a otro nivel, ¿no? A lo que Frankl hablaba de valores, de poder conocer a partir de la propuesta de la logoterapia estos aspectos valiosos en la educación, en nosotros mismos como educadores, en los educandos, y poder ser de alguna manera coartesanos, ¿no? Coartesanos, porque el educador no moldea al alumno, sino no tendría sentido lo que estamos hablando. Es una cuestión, es un encuentro socrático, ¿no? Es el desafío de traer a Sócrates al presente para, pues de alguna manera, evocar todo esto, ¿no? Ayudar a que los jóvenes, los niños, puedan desplegar su espiritualidad, esto que Frankl llama lo humano mismo, y que los ayude a ser personas auténticas, abiertas a vincularse amorosamente con las demás personas, a contribuir con el mundo también cada uno, y hacer del mundo un lugar mejor, que es al final de pronto por lo que quienes estamos metidos, apasionados con la logoterapia y el análisis existencial, tratamos de hacer un grano de arena, ¿no? De poner un grano de arena. Amigo Gastón, ya estamos terminando, mi hermano. Gracias a las personas que han estado conectadas. Les agradezco de todo corazón por interesarse en lo que estamos hablando, en lo que estamos conversando con Gastón, que lo tenemos aquí. Estamos compartiendo con él este espacio que nos brindas, mi hermano, para poder hablar de estos temas que son indispensables, ¿no? De nada sirve solo quedarnos en la teoría de las cosas si es que el mundo sigue yéndose en decadencia y no hacemos nada, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo te agradezco a vos y a todos los que hoy también nos han acompañado o lo verán después, ¿verdad? A Luis Alberto, Cicinia, ¿verdad? La verdad que Y yo bueno, no he visto... a todos por los comentarios para ir enriqueciendo también la charla, ¿sí? A los otros que no logré ver y también los saludamos y les agradecemos que nos acompañaron. De vuelta, creo que esta es una tarea que a veces el compartir nos vamos retroalimentando para encauzarla distinto, ¿sí? A veces empezaron siempre unos pocos haciendo grandes cambios, ¿sí? Y bueno, creo que el desafío es saber que tal vez no estamos solos con este anhelo de que las cosas pueden ser diferentes y tal vez como educadores, encontrándole sentido a lo que hacemos, podemos ayudar a que otros también le encuentren sentido a lo que hacen, ¿sí? Así que bueno, gracias sobre todo por quedarse hasta tan tarde, ¿verdad?
Y bueno, seguramente compartiremos otros espacios. El curso que estamos proponiendo justamente tiene la idea de ahondar en los fundamentos y en las prácticas, en las propuestas, para, para seguir generando, ¿verdad? Seguir generando porque tal vez hoy estamos sembrando. Y en un tiempo más adelante empecemos a ver que cada vez hay más frutos, porque hoy hay muchas cosas que vemos producto del trabajo de otros que han trabajado antes que nosotros, ¿verdad? Así es, Sí, hermano. Estamos hablando de esto y fue gracias a que, pues en algún momento un austriaco joven, ¿no? Médico, neuropsiquiatra, decidió plantear ciertas cosas diferentes a lo que en el momento estaba establecido y ahora tenemos la logoterapia y cuántos miles de personas, cuántas miles de personas hay enamoradas, ¿no? Apasionadas, comprometidas con esta tarea también y que son bienvenidas a sumarle. Gracias, gracias Gastón, como siempre. Conversar contigo es un gusto, una satisfacción, aportar, co-construir juntos, co-construir juntos. juntos, sí, mi hermano, y juntos también con las personas que no sé más bien si de pronto en un minuto puedas ver si es que hay alguna pregunta o son comentarios de saludos. Yo no los puedo ver. No Ah, sé. sí, son comentarios de saludo, bueno, de Mirta, Noelia, Viviana, Pedro. Sí, ahora se me desaparecieron los otros comentarios. Sí, Sí, tengo pero que aprender también bien yo ahí a hacerlo. Hoy día les preguntaba a Felipe y a Juan Pablo un poquito acerca de cómo son estas transmisiones de Zoom hacia Facebook, pero hasta el momento veo que en lo que es conectividad está muy bien, ¿no? Y hemos podido conversar más fluidamente que la vez pasada. Así está chévere. Lo único que tengo que aprender para ver los comentarios y interactuar un poco más con las personas que se van conectando, pero sí, sí, yo vi algunos comentarios de Luis justamente reforzando y dando unas muy interesantes visiones sobre el sistema de recompensa, de cómo se pueden ir mutando hacia el sistema de valores. Así que bueno, muchas gracias Luis. Y para genial. ir, Gracias, Luis. acá justo, perdón, Viviana hace una pregunta. Ujú. ¿Cuál es la relación entre logoterapia y neurodiversidad? ¿Sí? A ver, puntualmente son aportes que se complementan. ¿Sí? De hecho, es interesantísimo porque hay muchos aportes más de lleno de la neurociencia que en sí mismos son propuestas que se relacionan de lleno con la logoterapia. Un ejemplo muy simple, ¿verdad? ¿Sí? Estoy yendo a un aspecto, sé que preguntaste de neurodiversidad, pero voy yendo primero de la neurociencia. Eh, Hablan, por ejemplo, de 24 rasgos de una buena clase con un buen neuroeducador. Y el primer indicador es que salude al empezar. Y el último es que se despida. Y uno lo mira y dice, parecen obvio, ¿verdad? Y en realidad hablamos de esto, de un encuentro con el otro, de reconocer al otro como otro. ¿Sí? Hay aspectos, sí, y hay algo esencial, ¿verdad? Que es la logoterapia en realidad lo que nos va a brindar es, es un bagaje desde lo antropológico, desde la disposición y algunas cuestiones más, llamémoslas más técnicas del modo de llevar adelante una práctica educativa. No nos va a dar una propuesta didáctica, ¿sí? Que por eso los aportes de la logoterapia pueden estar en relación y articulándose con otros enfoques que en sí mismos no se contradicen, sino que se complementan. ¿Sí? Por eso podemos hablar de inteligencia emocional, hablar de inteligencias múltiples, ¿sí? Hablar de neurodiversidad. ¿Sí? Son propuestas que hoy por hoy, bueno, en el curso vamos a desarrollar más algunas propuestas de articulación, ¿sí? Pero bueno, sí, son aspectos que se complementan completamente. Y Sí, perdón, sumo una cosa, Alex, perdón. sí, no, sí, sí. Porque en realidad
¿sí? La logoterapia lo que nos trae es la piedra angular, que es a quién educamos, para quién educamos, qué hacemos, ¿sí? Con el principio estratégico, que es el que hacemos, hay un montón de fuentes, pero el otro, el para qué y quiénes somos los involucrados, y eso es lo que nos da mucha luz, los aportes de la logoterapia, para partir de ahí ir viendo cómo se puede plasmar. Exactamente. Sí, ya decía Frankel, ¿no? La logoterapia era, estaba abierta justamente a una complementariedad con diversas disciplinas, con diversos enfoques también. Entonces, sí, pues resulta incluso muy reducido también pensar que todo es logoterapia. Se, se complementa y se articula, como tú bien dices, con muchas disciplinas. Este, También tomando en cuenta que para nuestra mirada logoterapéutica la persona es esa unidad y totalidad donde ninguna dimensión queda fuera de nuestra contemplación. Entonces, es justamente esa mirada de dignidad, es una especie de educación en dignidad lo que la logoterapia también propone, ¿no? Me vino a la mente el libro de Psicoterapia en Dignidad de Elizabeth Lucas. Entonces, sería una educación en dignidad, ¿no es cierto? Así que, muy bien, nos pasamos un poco. Gastón, mi hermano, te mando un abrazo desde aquí. Un abrazo grande, gracias a todos por acompañarnos. Ahí justo Richard fue con el que nos encontramos con esta pasión, ¿verdad?, de la revolución. Así que un gusto compartir este momento también. Genial. Y así que bueno, esperamos volver a encontrarnos y seguir sumando, ¿verdad? Siempre, siempre. Bueno, un abrazo a todos. Les damos las gracias por haber estado aquí, compartir este tiempo junto con nosotros. Y bueno, recuerden, entérense un poquito más del curso que estamos ya por iniciar junto con Gastón, que pueden buscar en el Facebook del Centro Psicoterapéutico Logos. Ahí está el anuncio, el flyer, la información, y está el enlace para ingresar a la web, donde pueden ver a mayor profundidad el tema del curso y los contenidos, el temario, la certificación, todo lo que se relaciona a este curso. Así que es un curso único en su tipo, no, no hay un curso que, bueno, creo yo desafortunadamente, ¿no? No hay más cursos de estos, pero bueno, ahí estamos tratando de plantear esta idea, a ver si es que de alguna manera contribuye a mejorar la educación y a mejorar el mundo también. Ya saben, busquen en la web, busquen en el Facebook del Centro Psicoterapéutico Logos si quieren saber más sobre el curso que vamos a hacer con Gastón. De nuestra parte, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídense. Chao, Gastón. Chao, Hablamos. chao. Chao. Hablamos.